una alegría verlos. Y más lindo ahora es que podamos abrir la palabra de Dios, que es maravilloso. Eh, Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús, queremos oír tu voz, Señor, hablando a nuestro corazón, a nuestra mente. La necesitamos, Señor, cada día. Necesitamos oír tus consejos, necesitamos oír tus instrucciones, tus mandamientos, tu ánimo, Señor. Esta mañana alguien me pedía una palabra de ánimo para alguien que está desanimado. Y quizás aquí hay personas que están desanimadas. Rogamos que tu Santo Espíritu esta mañana esté trayendo ese ánimo que solamente vos puedes dar, Señor. Trayendo paz a los corazones, aquellos que puedan estar afligidos, preocupados, afanados, Señor, como dice tu palabra. Que tu paz, que es sobrenatural, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, esté llenando nuestras mentes y corazones, confirmando y haciéndonos tener presente ese amor tan grande y sublime que acabamos de celebrar. Tu muerte, tu resurrección, tu vida entregada por amor de cada uno de los que estamos en esta mañana en este lugar. Señor, gracias por la libertad que tenemos para encontrarnos bajo el nombre de Jesucristo, con total libertad, de poder leer tu palabra con total libertad y de poder, Señor, ser ministrados por ella. Toma este control, Señor, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Saben que vamos a comenzar un nuevo estudio. Ya terminamos el estudio de vidas transformadas. Y ahora vamos a comenzar a estudiar un libro. Vamos a estudiar un libro completo. Así que les animamos a que en la medida de lo posible traten de no perderse ningún domingo. Porque vamos a estar por un par de meses largos y vamos a ver todo el libro de Mateo. La idea es poder ver a Jesucristo en el libro de Mateo. Queremos aprender de Jesús. Decimos ser seguidores de Jesús, pero muchas veces no conocemos muy bien a Jesús a quien seguimos. Y eso a veces nos hace meter la pata. Y hacemos cosas que por ahí no están de acuerdo con lo que Él espera de nosotros, que es para nuestro bien. Y bueno, y conocer su carácter, cómo Él respondía, cómo Él obraba. El martes, lo que pudieron estar, presentamos y dijimos, una de las cosas por las que Cristo vino y nació fue para mostrar al Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las obras que yo hago son las obras que el Padre me ha dicho que haga. Entonces nosotros al conocer a Jesucristo, también conocemos a Dios. Vemos su carácter, su santidad, su poder, su misericordia. Cómo respondía cuando lo injuriaban, por qué hablaba en parábola, por qué los milagros que hizo, cuándo los hizo y por qué los hizo. Bueno, todo esto vamos a estar viendo, Dios mediante, por los próximos meses. Entonces, no se lo pierda porque cada capítulo que se pierda de Mateo no vamos a volver para atrás, vamos a ir siguiendo hacia adelante. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 1. Así que si tiene Biblia o el celular, puede abrir ahí en capítulo 1. Mateo, capítulo 1, Mateo, el primer libro del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Y antes de leer, Mateo, ¿cómo muestra a Cristo? ¿Cómo nos muestra a Cristo? Saben que cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, muestran a Cristo de una manera distinta. El mismo Cristo, pero de una forma distinta. Ya lo vamos a ir viendo. En el caso de Mateo, Mateo muestra a Cristo como el rey revelado, que ahora lo vamos a ver en la genealogía y un par de cosas más, cómo Cristo fue a lo largo del libro de Mateo revelado como que era el rey de los judíos, que venía a reinar, que venía a buscar a su pueblo. ¿Y qué pasó con este rey? Es el rey rechazado. El pueblo lo rechazó. Toda la historia de Jesús a lo largo de Mateo es de rechazo, ahora lo vamos a ver también. Pero también en el mismo libro, Mateo nos muestra al rey que volverá. Y también ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando veamos el libro completo de Mateo, siempre tengan en mente estas tres cosas, que está hablando de un rey rechazado, el rey, el único, el soberano rey de los judíos, rechazado por los gentiles, por los judíos, aceptado por los gentiles. Vamos a ver que es un rey revelado, un rey rechazado y es un rey que volverá. Por ejemplo, rey revelado, una de las formas, su linaje real. Arranca el capítulo 1 y dice, hijo de David, del rey David. El linaje de Jesús, a lo largo, que ahora también lo vamos a mirar un poquito,
se traslada hasta el rey David. Por eso es un linaje real que él tenía. ¿Sí? Reconocido por los magos de Oriente. Capítulo 2 dice, hemos venido a orar al rey de los judíos, así dicen los reyes, así dice Mateo y relata Mateo, ¿no? Capítulo 2, versículo 2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Un rey revelado que ha nacido, ¿dónde está? Venimos a adorarle. Más adelante, el mismo Satanás, cuando tienta a Jesús, en la tercera tentación, capítulo 4, versículos 8, 9, él le dice, todos los reinos de la tierra te daré si postrados me adorares. Porque Cristo venía a reinar, pero no era esa la forma como Cristo iba a conseguir los reinos de la tierra. Sus milagros fueron una credencial de que él era el rey. Solamente el Mesías, el rey, podía hacer los milagros que Jesús hizo. Nadie más lo podía hacer. Eran credenciales de presentación. Sus parábolas, mire lo que dice de las parábolas. Me llamaba mucho la atención cuando leía esto, porque algunas cosas siempre nos pasa lo que por ahí compartimos y preparamos algo para compartir con ustedes. Aprendemos un montón de cosas en la palabra que a veces ni teníamos esa claridad. Y yo le doy gracias al Señor. Sobre las parábolas, dice capítulo 13, si lo quiere buscar, voy a leer 2 o 3 versículos nada más. Mateo 13, voy a leer el 11, el 24, 31, 33, que son los inicios de las parábolas. Dice Mateo 13, 11, dice, él le habla a los discípulos, entonces se acercan los discípulos, él empieza a dar la parábola del sembrador. Y los discípulos se acercan y le dicen, ¿por qué le hablas en parábola? Y Jesús les dice, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino. Él vino a mostrar el reino. Y hablaba en parábola los misterios del reino. Vino a poner en los cimientos del reino. Dice, le refirió otra parábola, versículo 34. El reino de los cielos es semejante a, y comienza a relatar la parábola. Que no la vamos a desarrollar hoy porque ya la vamos a estudiar en algún momento cuando lleguemos a estos capítulos. En el 33 dice, otra parábola le dijo, el reino de los cielos es semejante a. ¿Sí? De hecho, me salté una parte, el Sermón del Monte, que está en el capítulo 5. Me fui a las parábolas y me faltó el Sermón del Monte por no ir mirando mucho el papel. El Sermón del Monte dice así, 5.3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos Es el reino de los cielos. el rey viene a presentar y dice, miren, mi reino es así. Estas son las leyes de mi reino. La gente entendía y no entendía. Por ahí los estudiosos miraban y decían, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Qué está presentando? Que fueron los que después lo rechazaron. ¿Sí? Los estudiosos no vieron en Jesús al rey, sino que vieron una contra en el poder. Recién hacía mención, creo que José, cuando estaba compartiendo la cena, de la autoridad sobre los ángeles. Cuando el Señor Jesús, allí en Mateo, cuando lo vienen y lo vienen a buscar en el Getsemaní, él dice, y Pedro quiere sacar la espada y se quiere defender, y dice, tranquilo, Pedro, tranquilo, puedo llamar a mi padre, y me daré una legión de ángeles, mostrando su autoridad, pero para esto he venido. Y termina Mateo en el capítulo 28, los últimos 2 versículos, donde el Señor dice de sí mismo, toda potestad, toda autoridad me es dada. Por tanto, el rey enviando. Jesús es un rey revelado a lo largo de todo el Evangelio de Mateo. Ya lo vamos a ir estudiando a medida que avancemos en el libro. Pero también es rechazado, es el rey rechazado, porque no pudo nacer en un lugar cómodo, puede nacer en un establo. ¿Y qué pasó con Herodes? Me buscaba para matar. ¿Con cuánta edad tenía? 2 años. Menor a 2 años. Nada, menor de edad, ya desde su nacimiento fue rechazado. El rey Herodes lo buscaba para matarlo. Y vamos a ver a lo largo del libro de Mateo cómo también el propio pueblo lo rechazó. ¿Recuerdan esa frase? No queremos que este Reine sobre nosotros. reine sobre nosotros. Hasta los seguidores. Los mismos seguidores lo Y rechazaron. al otro día fueron los que pidieron la cabeza. Y terminó ese rechazo que inicia cuando Jesús apenas nace, en el rechazo del rey Herodes buscando matarlo, sigue por su vida de ministerio, sigue al final de su ministerio cuando dicen no queremos que reine sobre nosotros, crucifican a él, y termina este rey rechazado siendo crucificado. Pero no termina acá la historia. Aleluya y gloria a Dios. Y esto sí me gustaría que busquen este versículo nada más para que lo tengan
solamente y puedan leerlo y alegrarse. El rey que volverá, capítulo 24, Mateo 24. Es una hermosura, ese texto es algo para tenerlo ahí en un cuadrito en algún lado y poder verlo más seguido. Mm. El rey que volverá, Mateo 24, 30, Mm. dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Amén, Señor. Y anhelamos ese día. Esperamos el día que el Rey volverá, y va a venir a buscarnos. Y dice la palabra que, bueno, en el capítulo 25 también, 24 y 25 habla de este regreso del Rey. Y es Jesucristo mismo quien dice, voy a volver, voy a volver. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Voy a volver. El Evangelio tiene que ser anunciado a todas las naciones, y entonces el Hijo volverá. Ese es el trasfondo del relato de Mateo, del Evangelio de Jesucristo, de la vida de Jesucristo. Un rey que ha sido revelado por un montón de credenciales, los milagros que él hacía, las cosas que él decía, pero que fue rechazado. Los cumplimientos de los tiempos y las profecías sobre él. Otro que me salté, gracias por decirme, la entrada triunfal a Jerusalén, mostrando que él era un rey antes de ser después rechazado, ¿no? 2 días antes lo victoriaban, 2 días después lo rechazaban. El rey revelado a lo largo del libro, rechazado, pero es un rey que volverá. Y vamos a entrar ahora un poquito más a Mateo entonces. Pero antes de comenzar a leer, también este libro que nos muestra esto en referencia a Jesucristo, estas 3 facetas de su reinado, también es un libro que está lleno de la gracia de Dios. Por eso le animo a no perderse ningún capítulo, porque va a encontrar la gracia de Dios para su vida, para mi vida. La necesitamos. Y está en las palabras, y muchas veces, quizás algunos de nosotros, hemos leído Mateo, y capaz que lo hemos leído 10 veces en nuestra vida, o más o menos, o una vez. Pero miren, va a empezar a salir a la luz un montón de cosas que Dios tiene para mostrarnos en este tiempo sobre su persona, sobre su vida. Y una de las cosas que más Cristo quiere mostrarnos es su gracia. ¿Quién era Mateo? Un recaudador. Un recaudador de impuestos. ¿Bien? ¿Quién era un recaudador de impuestos en el pueblo judío, Daniel? Un traicionero. Lo amaba el pueblo. ¿Lo amaba? No. Lo odiaban. Muy bien. Recordame el nombre. Celina. Celina, ¿sabes cómo recibimos nosotros la visita acá? Ahora te van a mostrar a la gente. Ella es nuestra visita. Así recibimos la visita. Bienvenida. Celina, tengo entendido que sos una hija del Señor, que has recibido a Cristo en tu corazón, así que sentiste con total libertad. Acá estamos. Bienvenida. Gracias por venir. Era odiado, el publicano, le cobraba impuestos a sus propios correligionarios para dárselo a los que los tenían dominados. Y además hacía Y fraude. algunos hacían fraude. En el caso de Saqueo, ¿se acuerdan que Saqueo cuando se encuentra con Jesús, Saqueo también era un publicano, dijo, voy a devolver? El Mateo no nos muestra que él dijese eso. Al contrario, Mateo hace algo muy lindo, que no quiero espolear a los que le toque por aquella de al lado, capítulo 9, pero voy a decir una frasecita nada más. Mateo, inmediatamente que sigue a Jesucristo, Jesús se acerca a Mateo. Ahí está la gracia que les quería contar. Jesús se acerca a Mateo, el traidor, el odiado por el pueblo. Nadie lo quería, Mateo. ¿Y quién va a buscarlo? Jesús. Qué tremendo este Jesús. Y invitó a cada uno. Ninguno de nosotros lo hubiera invitado a Mateo. Pero él le invitó porque veía el corazón. Porque viene a dar gracia, ¿verdad? Y todo el libro de Mateo nos habla de esa gracia de Dios y de manifestada en Jesucristo. Y comienza por el escritor del libro. Un publicano, un cobrador de impuestos, un traicionero, un rechazado. Jesús se acercó y le dijo, un coimero, y todos los términos que se le pueden poner ahí, sígueme. A él le dijo, sígueme. E inmediatamente dice que lo siguió. Y dice que hizo una fiesta en su casa, que esto es lo que no quiero expoliar demasiado, y invitó a todos los otros publicanos para que conocieran a Jesús. Mire qué tremendo. Y la gente le decía, pero che, le decía a los discípulos de Jesús, mirá tu maestro que se junta con los publicanos, con los pecadores. Y la gran frase que tenemos ahí en Mateo, ¿no he venido a buscar
justo, sano. He venido a buscar a los pecadores, a los que están enfermos. Misericordia quiero. Tremendo, pero ya lo vamos a ver, no se lo pierdan en el capítulo 9 por allá cuando lo estudiemos. Pero este es Mateo. Este Mateo rechazado por todos. ¿Alguna vez te has sentido rechazado? Cuando niño, cuando grande, en un trabajo, en la escuela, con los amigos, en la familia. Una relación. Jesús no rechaza. Jesús vino a buscar a los rechazados. Gracias. Y Mateo es un ejemplo de esto. Y tal privilegio le dio a Mateo, que es uno de los 12, de los únicos 12 en la cantidad de millones de habitantes que han habitado y que habitan esta tierra, que tuvo el privilegio de caminar al lado del Señor 24/7, durante 3 años. Las cosas que habrá visto Mateo, las cosas que habrá escuchado Mateo, habrá visto los ojos, habrá contemplado la dulzura del Señor, su carácter firme, porque también el Señor se ponía firme cuando se tenía que poner firme con los que eran injustos, con los que maltrataban, los milagros. El que era matemático, de pronto con 5 panes, Claro, Mateo era de sacar cuenta todo el tiempo y de repente la economía de Dios es totalmente distinta. También vio eso. Juan decía que no alcanzaban los libros de todo el mundo para escribir lo que hizo. Lo que ellos vivieron, porque esto es muy poquito, es una Es parte. un reflejo. Ese es Mateo. Pero ¿sabes qué? Vos, yo, tenemos una oportunidad similar, no la misma, porque no podemos verlo físicamente. Pero Él se fue para que viniera el Espíritu Santo de Dios. La palabra dice que todos aquellos que confiamos en Jesús como Salvador, ¿quién tenemos? El Espíritu. El Espíritu Santo. También lo decía José un poquito recién en la cena, que es el que nos guía a toda verdad, que nos recuerda a Jesucristo, que nos instruye en su palabra, que intercede por nosotros. Y podemos ir conociendo y contemplando, no, también decía Rubén, ahora me estoy acordando, al principio de la oración, podemos ir conociendo, contemplando y viviendo esos milagros que Dios quiere hacer, porque Dios sigue haciendo milagros. Amén. Dios sigue restaurando vidas. Dios sigue buscando a los rechazados. Pero se muestra como se mostró al último discípulo, Ah, Pablo. se muestra como el último discípulo de Pablo, sí señor. De esa Mateo. El Evangelio de la Gracia. El Evangelio del Rey. ¿Saben? Miren, es tremendo. Ahora vamos a leer. ¿Quién ha leído la Biblia alguna vez así completa? Varios, yo sé que de acá varios. ¿Qué les pasa cuando llegan a la genealogía? Podemos pasar. Ay, no las queremos ni leer. A ver. Entre que los nombres a veces son difíciles, ay, se pasan esos capítulos. Y Mateo arranca con genealogía. Pero ¿saben qué? Para los judíos, la genealogía, el poder demostrar de qué linaje eras, de qué tribu eras, era sumamente importante. Sí. No sé si todos saben qué significa la genealogía. Genealogía es el árbol genealógico, ¿sí? ¿Quién fue mi papá? ¿Quién fue el papá de mi papá? ¿Quién fue el papá de mi papá? Y así hasta llegar a lo último que pudiera llegar. Gracias, Pablo. Igual cualquiera puede preguntar, estamos libres de preguntar. Para los judíos eso era sumamente importante, poder decir yo soy de la tribu de. Miren, en el Antiguo Testamento hay varias enseñanzas. Por ejemplo, Ruth y Boaz, ¿se acuerdan de Ruth y Boaz? ¿Alguna historia? Que tenía que alguno quedarse con ella y con los terrenos, y le dice sí, pero por genealogía, dice vos, te toca a vos primero. Pero cuando te quedes con el terreno te tenés que quedar con ella. Y entonces él dijo, no, a mí no, yo no, entonces ahora me toca a mí. Para esas cosas se usaba también la genealogía, para definir negocios, herencia. Romano, época no existían los apellidos tampoco, y eran el hijo de. el hijo de, muy bien, que ahí hay otra enseñanza que no sé si la vamos a alcanzar a compartir hoy, pero está manifiesta acá también este pasaje. Igual hoy en Sí, día también es importante, ¿viste? Cuando te vas a sacar la visa para otro país, sí, se ha vuelto la importante poder ciudadanía. relacionar que alguien sea de esa ciudadanía, sí. Me empecé a investigar los abuelos, entonces son ciudadanos. Lo que yo quiero hoy reforzarnos en nuestra mente, ahora que vamos a leer esta genealogía, ¿por qué Mateo arranca con eso? Si nosotros queremos conocer de Jesús, ¿por qué empieza a contar la genealogía? Bueno, para los judíos, para los que leían esto, los que leían los primeros escritos de Mateo, allá por el año 50, algunos dicen 70, fueron los primeros escritos que se conocieron de Mateo.
era importante. Mire lo que dice Pablo en Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Mm. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, hablando de la genealogía. Para ellos era común este tema. Y el Señor le dice en un momento, ustedes dicen ser hijos de Abraham, pero ¿son hijos de quién? Del diablo. Del diablo, le dice. Era tremendo lo que el Señor le decía. Entonces, Un buen. ¿por qué arranca Mateo con la genealogía? Bueno, porque para los judíos era muy importante y es una forma, recién lo dije, de mostrar que Jesucristo era el rey prometido, el rey anunciado, porque dice que arranca y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, del linaje de David. Y para ser rey de los judíos tenías que ser del linaje real. Y Jesucristo era descendiente del rey David. Y se cumplen las profecías. Amén. Y Mateo, Hijo de Abraham. ¿Ah? Mateo estuvo orientado a lectores judíos. Muy bien, Pablo. Mucho de su texto era para los judíos principalmente. Entonces ellos esto le era re importante. Y Aparte, ahora vamos a ver qué tremendo cómo es aparte Jesucristo. al ser hijo de David, también cumplía profecías. Las profecías que tuvo David. Tu reino Sí, será eterno. sí, señor. Cumplimiento de las profecías escritas anteriormente. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y Sara, Fares a Rom y a Rom a Aram. Aram engendró a Minadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Robán, Robán a Abdías, Día a Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usía. Usía engendró a Jotán, Jotán a Acaz a Ezequía. Ezequía engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconía y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliub. Eliub engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, padre de Jesús. ¿Dice así su Biblia? No. María. ¿Saben que en ningún lado de la Biblia dice que José es el padre de Jesús? Eso le iba a decir, hay que volver al Génesis, porque iba a venir una virgen, ¿no? Nunca la Biblia dice que José es el padre de Jesús. Dice que es marido de María. Los dos eran de la tribu de Judá, pero era por María. Muy bien. Del cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación a Babilonia 14 y de la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Ahí hay otra enseñanza que hoy no nos vamos a meter, que está muy buena esta de los 14, 14, 14. Pero solamente mencionar que desde Babilonia a Cristo 14 no hay ningún registro de nada que pasó en ese tiempo. No hay profecía, no hay nada. Hay una ceguera total hasta que aparece Jesús en escena. Dijimos, es el libro de la gracia. Y solamente la gracia de Dios puede incluir en su genealogía a un hombre como David. Lindo el salmista David, lindo el rey David. Pero no pudo edificar el templo. ¿Por qué no pudo edificar el templo? Porque era sanguinario. Porque era un sanguinario. Así dice la Biblia. Sus manos estaban manchadas de sangre. Además, conocemos la historia de David. ¿Cuál es la historia que lo mancha tan mal? Cuando mata Ganado por Jezabel. Betsabé. ¿Qué hace? mata a Urias. Mata al marido, manda a matar al marido. Y de allí viene Jesucristo. Tendrá gracia Jesucristo para las personas, ¿no? Tendrá gracia para con David. ¿Cuánto condenaríamos nosotros hoy a un David? ¿Cuánto condenamos nosotros hoy a un David entre nosotros? Ni siquiera que mande a matar al marido, que caiga en adulterio. Lo condenamos eternamente. Lo perdonamos quizá de palabra, nunca de pensamiento, nunca de corazón.
Dios muestra gracia para con David y lo incluye en su genealogía para que venga el Mesías. Amén. Todos sus Abraham. fueron pecadores. Ahora las vamos a meter algunas nada más. Abraham, el padre de la fe. Amén. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mi Pero hermano. llegó a un pueblo y dijo, vos sos mi hermana, no digas que sos mi esposa. Una media verdad. ¿Para qué mentís? Y no supo esperar. Y entonces se llegó y hizo con la sirvienta adulterio. Pero Abraham es el padre de la fe. Y que la gracia de Dios sobrepasa todos nuestros pecados, nuestros errores. David se humilló delante de la presencia de Dios. Y lloró delante de la presencia de Dios. Y clamó en la presencia de Dios. Abraham también. La gracia de Dios los alcanzó. ¿Y qué saben de Tamar, que se menciona en el versículo 3? ¿Qué se acuerdan de Tamar? Era la nuera de... Ujú. Era la nuera. ¿Y qué hizo la nuera bonita? Con el suegro. Se acostó con el suegro. Los engañó. Totalmente prohibido, un incesto, un Perdón, desastre. pastor. Se Dale. salteó uno de los patriarcas que fue el peor. Ah, Jacob. Jacob. Sí, es que Mentiroso. lo dijo René. Ah, no, Si vos lees, no, si lees toda esta genealogía, uno era peor que el otro. Nada más que vamos a mencionar 3 o 4, que son por ahí los que saben que, los que nosotros hoy todavía condenamos. Después no tenían ni la Torá en ese tiempo, ¿no? Allá también nosotros tenemos más ventaja. No, yo no voy por el pecado simplemente. La verdad que el pecado, todos somos pecadores. Todos. Sino que voy por la gracia de Dios sobre Por ese la gracia. pecador y escrita acá. Sí. Porque si vos lees a Tamar solamente en el Antiguo Testamento, decís, te la mandás. ¿Cómo vas a hacer eso con tu suegro? Pero después vemos que Mateo, y por eso acá recuerden que para los judíos la genealogía era muy importante. ¿Cómo iba a estar en la genealogía del rey del pueblo una mujer como Tamar? ¿Y qué decir de una mujer como Rahab? Mm. ¿Cómo era Rahab? ¿Cómo la escribe la Biblia? ¿Ah? Ramera. Ramera, prostituta. Pero ella dice, ustedes van a ganar todo este pueblo, este terreno. Acuérdense de mí. Le temo al Señor. Y Pero era ramera. no, y aparte el Señor lo usó en ese momento. Y después lo usó. Está en su genealogía. Y Ruth, bueno, Ruth podríamos decir, Es no la- tanto. Esa sí, esa es ¿Ah? la que... Era moabita, ¿no? ¡Qué genia! Muy bien esa estudiosa de la Biblia. Ruth no era prostituta, no se acostó con el suegro, no era mentirosa, tuvo un corazón muy bueno con su suegra, pero era moabita, un país, una ciudad que había sido maldecida y despreciada. Era gentil, no era del pueblo. Que de hecho no tendría que existir. Pero Si también Moisés era de hubiera... una genealogía incestuosa. Claro, por Venía de una genealogía incestuosa. Muy bien, que Dani, sí. muy bien. Si Moisés Pero hubiera... digamos que ella, bueno, ella venía de ahí. Pobrecita, pero el linaje no la Igual, y venía de una ciudad o de un pueblo que había sido maldecido, como decía recién Ale Lo que también. digo que no tendría que haber existido. Cuando Está acá. Dios les dice, Claro. man a los moabitas, elimínenlos, Que lo eliminó y no los eliminaron. todos. Claro, no debería haber existido. Y bueno, y termina. Porque a ellos les convenía. Sí. Y termina que ni siquiera ponen el nombre acá. Dice, David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Qué tremendo, ¿no? 4 mujeres que en nuestras historias, si armamos el linaje y si no las ponemos, mejor. Para no que nadie diga, esa era tu tía. Sí. No somos a veces así, ¿no? ¿Eh? Y acá está, mostrando la gracia, porque la gracia de Dios se lee en en todas sus páginas. En todas sus páginas. Todo aquel que viene al Señor con un corazón humillado, contrito y consciente de su necesidad de Cristo, Cristo jamás lo rechaza. Amén. Y terminamos con María. María. ¿Quién era María antes de que el Señor la escogiera para nacer por ella? ¿Qué sabemos de ella? una jovencita del pueblo, una niña. Una más, Nada. una más. No sabíamos nada. Ni ella tampoco sabía. Ni ella misma sabía. Qué tremenda gracia de Dios. Qué tremendo que Dios la escogiera para que fuera el vientre del amado Hijo. María significa la elegida. María
dijo, el Señor ha mirado mi bajeza. Ella parecía que era baja estima o de algo, o económica o moralmente era baja. Qué bueno eso. Yo lo tenía acá también anotado porque ustedes saben que hay una religión que es bastante predominante que enseña que se puede ir al cielo por María. Marianos. ¿Sí? Y la Biblia dice que hay un solo camino al Padre, que es Jesucristo. Qué bueno que María misma jamás se atribuyó ese papel en las Escrituras. Al contrario, y sí me gustaría que lo miremos juntos, está en En Lucas. Mateo, acá mismo. También en Lucas, sí, Lucas, Lucas, muy bien, Lucas, vamos a ir a Lucas. Me gusta Lucas, me gusta más. Lucas capítulo 1, versículo 38, y después vamos a leer el 46 al 48. Aquí está hablando María, y Lucas relata sus palabras y dice, versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La sierva del Señor. Y el 47, 46 en adelante dice, entonces María dijo, engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza, lo que decía vos, Dani, de su sierva, pues he aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada, porque grandes cosas ha hecho el poderoso, santo es su nombre y su misericordia, y se continúa, pero ella se reconocía una sierva del Señor. Y le dice mi Salvador, Mi como que necesitaba un Salvador. Ahí quería llegar, Jesús nunca dijo que el Padre era su Salvador porque Él era Dios. ahí quería llegar. Eso. María engendró a Jesucristo, Marcó un antes y un después, como el domingo pasado hablaba usted, su en hijo, María. Ella reconoció el antes y el después. María también necesitaba un Salvador, como Rahab, como Ruth, como David, como vos y como yo. María necesitaba ese Salvador, y ella lo honra al Salvador. Y el mismo Señor Jesús también pone las cosas en claro en esto, en un par de veces, en Mateo, Sí. donde alguien viene y le dice, bienaventurados los pechos que te dieron de comer, Bienaventurada la mujer. como poniendo en alto a María. Y el Señor le dice, bienaventurados los que creen y reciben a Jesucristo. Palabras en Carlos Mozo, si quieren lo podemos leer, pero eso es lo bienaventurado. La pone en su lugar, ¿sí? Es una gran sierva y fue escogida, como dice Bani, eso significa su nombre. Y en otro pasaje dice, Señor, te busca tu madre y tus hermanos, ese lo conocen más, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Quiénes son sus madres y sus hermanos? hace la voluntad. Ustedes, ¿está? En todos pasajes que el Señor, sin menospreciar, Él no menospreció, pero puso cada cosa en su lugar. ¿Sí? María, la otra persona que encontró gracia, y que vemos aquí en el Evangelio de Mateo. Pregunta, el rey anunciado, el rey rechazado, el rey que vendrá, ¿en qué estado de rey está Jesús en tu vida? Sigue siendo anunciado y anunciado y anunciado, y el próximo domingo seguramente lo anunciemos de vuelta, porque para eso estamos, para anunciarlo, y no nos vamos a cansar de anunciarlo, pero anunciamos a un rey que también vuelve. Ahora, ¿en qué espacio está este rey en tu vida? ¿En el anunciado? ¿En el rechazado? ¿O en el rey que vuelve? Amén. Es lindo decir el rey que vuelve. Tenemos que vivir como que el rey vuelve. Porque en cierta forma está en nuestro corazón. Está, sí que está, mora, pero pero va a volver. Y lo vamos a ver, y todo ojo lo verá. La cosa es que si nosotros, quienes ya hemos conocido a este rey, que en algún momento lo rechazamos, pero un día lo recibimos, y le abrimos nuestro corazón y mora en nosotros, si hoy vivimos con esa expectativa de su regreso. La eternidad empieza ahora. No tenemos. Por eso la palabra nos dice, no vivan afanados, no vivan afanados. No vivan como si su ciudadanía dependiese de estas cosas. Tu ciudadanía está en los cielos. Cuando ese pensamiento se hace carne y se hace vida en nosotros, todo lo demás, el único sentido que toma es cómo alcanzar a otro para Cristo. Y entonces todos nuestros esfuerzos, todo lo que pueda llegar a nuestra vida, todo lo que podamos hacer, lo hacemos con ese pensamiento, Cristo vuelve,
quiero que te vayas al cielo, no quiero que te pierdas. Reconocelo, aceptalo y vas a hacer y te va a llevar, porque esa es tu expectativa, porque Cristo vuelve y tu vecino se va al infierno si nunca le hablaste de Cristo, si nunca tuvo la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Quizás estamos con el Rey en nuestro corazón. Y está bien, gloria a Dios, aleluya. Tenés la salvación, te espera una eternidad con Cristo. Qué bueno. Buenísimo, en serio te lo digo buenísimo y para mí también buenísimo. Como decía José, que la iglesia no te va a salvar. Venir todos los domingos no te va a salvar. Lo único que te va a salvar es la presencia de Cristo en tu vida, la presencia a través de esa... Esa comunión. Pero quizás yo miro y la mayoría, o casi todos, tienen esa verdad en su corazón. El tema es, ¿cuánto es de la parte del Rey que volverá? ¿Cuánto de eso ocupa nuestro tiempo? ¿Cuántas veces en la semana, en el mes, en algún momento decimos, Señor, anhelo tu regreso? Mire, a veces nos afanamos demasiado o a veces nos apegamos demasiado. Ni siquiera nos afanamos, nos apegamos a cosas que son temporales y las queremos disfrutar y no pensamos en la eternidad que vamos a estar con Cristo. Y eso nos desvía el foco. Cuando nos apegamos a cosas, ¿cómo es la palabra? No me sale la palabra. Mundanas. No, ni siquiera, no. Temporales, esa palabra quiero usar. No, porque mira, no me quiero referir a cosas mundanas ni terrenales, porque quizás me aferro a mi nietita que está ahí Temporal. y digo, pucha, me gustaría verla hasta los 15 y su fiesta de 15, me estoy aferrando. Y entonces todos mis pensamientos, mis esfuerzos, mi corazón está pensando en la fiesta de los 15, mi nieta. No importa si el vecino se pierde. Y no está mal porque no tiene ni culpa mi nieta, ni siquiera el pobre. Pero tengo que tener en mente que Cristo vuelve. Y tengo que pensar que mientras mi nieta tenga 2 dedos de sentido común, pues va a entender que Cristo la ama y que necesita a Cristo. Pero eso lo voy a tener si estoy pendiente de que Cristo vuelve, el Rey vuelve. Eso. Ni siquiera hablemos de las cosas mundanas. No, nada de eso, sino de cosas que son válidas. Mi trabajo es en las cosas válidas, el trabajo no está mal, el trabajo, la Biblia nos llama a trabajar y ser diligentes en nuestro trabajo y honrar a nuestros jefes, la Biblia nos dice eso. Bien, muy bien. Es más, nos dice, no trabajen como para el jefe que están viendo, trabajen como para Dios, para darle gloria a Dios y que el jefe diga, mira, este que es cristiano es buenísimo, lo quiero tener en mi equipo. ¿Tenés más cristianos para traer? Amén. Nos reímos porque a veces hemos estado mal. A veces ha sido bueno y a veces no ha sido bueno. Pero bueno, no nos vamos a ver por ahí. Mateo nos muestra la gracia de Jesucristo. La mostró con el escritor, el que nadie quería. La muestra en su genealogía. Y cerramos. Vamos a leerlo juntos. Mateo 1. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué nació Cristo? 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvar al pueblo de los pecados. Cristo vino a buscar los pecadores. Y nos ha encomendado a nosotros en este tiempo ser los pequeños Cristos que lleguen a los pecadores. Es la tarea que Él nos ha dado. Amén. Que podamos cumplirla con excelencia, que podamos cumplirla con sacrificio, que podamos cumplirla con fe y con la expectativa de que el Rey vuelve. El capítulo 25 de Mateo, que tampoco lo voy a explicar demasiado, pero solamente le voy a decir esto, habla de cuando el Rey vuelve y le dice, te di un talento, te di 2, te di 3. ¿Qué hiciste con tu talento, con tus 2 y con tus 3? La conocen. Ya vamos a llegar ahí. Y esa parábola está hablando de cuando el Rey vuelve. A cada uno de los que estamos aquí, Él nos ha dado un talento. Y nos va a pedir cuenta. No lo enterremos. No lo enterremos. Lo que sea que el Señor ha puesto en tus manos, no lo entierres. Acuérdate de Mateo. Nadie lo quería. Jesús lo trajo con él. Escribió un libro de la Biblia. ¿Qué puede hacer el Señor con vos? No menosprecies la gracia de Dios en tu vida y el poder de Dios para con tu vida. ¿Se acuerdan en Vidas Transformadas? Y ya cierro con esto.
Dijimos, cuando el endemoniado gadareno le quitó los demonios y lo mandó a predicar. No tenía seminario, no tenía estudios bíblicos, no tenía un montón de cosas, pero tenía la salvación de parte de Dios y el Espíritu lo iba a guiar. Amén. Lo mandó a predicar. Así que no te menosprecies. Sos muy valioso para Dios. Si sos joven, sos re valioso. Y si sos adulto, sos re valiosa. Puedes hablarle a tu vecino y decirle la paz, el gozo, el amor que Dios ha traído a tu vida. Así a cada uno de nosotros. Contale a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. El Señor les bendiga. Cerramos con oración. Padre, en el nombre del Señor Jesús, una vez